Listo. ¿Qué tal, amigos y amigas y amigues? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde la hora que sea que nos están viendo. Yo soy Brenda Fernanda Zavala Aquiles y estoy con mi compañera Mel. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Melanie Ayla y estamos muy contentos hoy porque tenemos a un gran invitado, un gran personaje, una persona que aportó mucho en su momento y hoy está con nosotros el creador de la teoría que hoy conocemos como la teoría sociocultural en psicología. Él es Lev Vygotsky. ¡Bravo! Ay, adelante, Vygotsky. ¿Cuándo se lo recorté? Muchas gracias por venir, señor Vygotsky. No sabe el honor que es para nosotras tenerlo aquí y poder saber un poco más de usted, aclarar algunas dudas, porque vaya que las tenemos. ¿Puedo empezar preguntándole quién es Vygotsky? Cuéntenos un poco de su historia. Bueno, pues mi historia comienza el día 17 de noviembre de 1896, cuando nací en mi bello Oshka, Bielorrusia. Pero obviamente no recuerdo nada, hasta un punto en mi vida en el que me mudé con mis padres a Gomel, pues ellos querían que estudiara medicina, y lo logré, ante la Facultad de Medicina de Moscú, pero no era lo que quería, entonces renuncié a mi plaza por último momento. Wow, tuvo que haber tenido mucho valor por hacer eso. De por sí es difícil entrar en cualquier facultad de medicina y luego en Moscú. No me imagino lo que se creía capaz. Sí, en el momento también lo pensé, pero la vida da muchas vueltas. En fin, terminé matriculándome en la Facultad de Derecho y paralelo a esto estudié Filosofía e Historia en la Universidad de Shambiarsky. Y a últimas terminé estudiando lo que mis papás querían, medicina. ¿Volvió a la medicina? Pues no, que no le gustaba. Lo dije antes, la vida da muchas vueltas. Bueno, pero un momento. Antes de continuar, yo quiero saber quiénes son sus padres, si tiene hermanos, hijos, cómo fue su niñez. Todo antes de ser Vygotsky. Bueno, pues siempre he sido Vygotsky. Pero entiendo el punto. Mis padres eran Smitcha Elts Vygotsky, era bueno, y mi madre Cecilia Molsevna Vygotskaya. Tuve 7 hermanos y tenía una religión que era judía. También tuve 2 hermosas hijas. ¿Cómo se llamaban? Eran Aisa Vidovskaya y Guita Vidovskaya. También tuve una nieta, puras mujeres. Ella se llama Elena Kravtsov. ¿De verdad tenía 7 hermanos? Sí, claro, y para ese entonces éramos una familia muy chica. ¿Y la mamá cómo se llama? Era una hermosa mujer. Ella era Rosa Noeva Zethova. ¡Qué lindo! Disculpe. ¿Y que tiene algunos nombres, por ejemplo, de las escuelas en las que estudió? Claro, yo estudié en la Universidad Popular de Shambiarsky por 4 años y también estuve en la Universidad Estatal de Moscú por los mismos 4 años. Fue una muy buena etapa de mi vida. También tengo estudios en lingüística y filosofía, y posterior a ello me dediqué a la investigación psicológica. Interesante. ¿Y en qué momento entra al giro más grande, considero yo, de su vida, lo que relacionó con la psicología? Bueno, antes de mi repentina muerte tuve muchos trabajos, todos enfocados a la enseñanza. Primero fui profesor de psicología en Gomel, después me trasladé a Moscú y fue aquí donde me convertí en lo que llamo una figura central de la psicología. ¿Por qué considera eso? Pues en ese momento la psicología atravesaba por un difícil tiempo en el que se dividía en 2, la psicología filosófica, que reducía una explicación de los fenómenos psicológicos complejos a componentes físicos elementales, lo que negaba la posibilidad de abordar científicamente funciones mentales superiores a las del hombre. Por otro lado, la psicología descriptiva, que consideraba las formas superiores de la experiencia consciente como una forma espiritual de vida mental, y se limitaba a una descripción fenomenológica de las mismas. Entonces mi objetivo fue la superación de esa. Supongo que aquí entra el comienzo de su teoría. Pues mi enfoque fue intentar explicar científicamente todos los procesos psicológicos, desde los más básicos hasta los más complejos, con mi formación dialéctica y la concepción marxista. Que Posela pensé sobre la psicología científica debía dar cuenta a las creaciones de la cultura. Entonces mi teoría defendía el papel de la cultura del desarrollo de los procesos mentales superiores, considerándolos la naturaleza social. Veo que investiga mucho y tiene argumentos para sostener lo que piensa. ¿Tiene algunos otros ejemplos de ideas que haya tenido y eso haya desarrollado algo relevante en su vida?
Realmente no sé si me sorprende o me ofende tu pregunta, pero sí, supongo que tengo algunos ejemplos. ¿Te gusta la idea de las palabras comienzan siendo emociones, pasan luego a designar objetos concretos y asumen por último un significado abstracto? Ok, comprendo totalmente el éxito que tuvo esa idea en su vida. Sin duda creo que hay mucho que aprender de usted. Y únicamente tuvo ese enfoque. No hubo baches en el camino. Nunca cruzó con su mente la idea de rendirse. Con todo lo que nos cuenta, no lo dudo. Claro, como todo proceso en esta vida tuve mis dudas de que si debía continuar, para qué serviría esto, quién gozaría de los resultados, etc. Pero fueron dudas tan fugaces que no tuvieron mucho espacio en mi cabeza, no fueron un gran problema en mi mente y no solo tuve un enfoque. ¿Puede decirnos algunos de los enfoques que tuvo? Gracias al planteamiento del origen social de los procesos psicológicos, llegué a un nuevo enfoque en la valoración del desarrollo mental del niño. ¿A qué se refiere o qué comprende este nuevo enfoque? Hablo no solo de saber contar con la capacidad actual del niño que presenta, sino que es preciso cuestionarse hasta dónde pueden llegar si el contexto social, cultural los hace avanzar. Así formé el concepto de zona de desarrollo, que se entiende como la distancia entre el nivel actual del desarrollo para la capacidad de resolver independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto en colaboración con otro compañero más capaz. Bueno, pero yo tengo una pregunta que tal vez debí haberme hecho antes, pero ¿a cuáles considera que han sido una aportación más grande a la futura generación y también a los de su tiempo? Ya me había extrañado que no me hicieran esa pregunta. Bueno, respondiendo a lo que usted me pregunta, es aquello que yo llamo mis obras. Y estas son unas tesis sobre la psicología del arte que hice mientras estuve en el hospital. También mientras estuve internado, escribí un ensayo sobre la significación histórica de la crisis psicológica, pero nunca se hizo público. ¿Puedo preguntar por qué estaba internado en el hospital? Pues yo padecía tuberculosis y me internaron en ese momento por una recaída y aunque esa ocasión salí bien librado de la enfermedad, me dejó muy débil e inválido. Siguiendo con lo de mis obras, también creé un ensayo sobre la conciencia como problema en la psicología del comportamiento y ese sí fue publicado. Y sobre todo esto, ¿qué impedimento pudo tener la dificultad todos estos logros a final de cuentas? Bueno, mi memoria ya no es tan fresca como lo era en vida, pero participé en el segundo congreso de pan ruso. ¿Pan ruso? ¿Es algo de pan? De psiconeurología en Leningrado de enero de 1924, en donde se hizo una presentación sobre los métodos de investigación reflexológica y psicológica. También me ofrecieron un puesto como investigadora en el Instituto Psicológico de Moscú, en donde, por cierto, viví en el sótano del instituto. ¿Qué más? Oh, claro, mi proyecto de investigación en 1925 fue sobre la psicología del arte y aunque mi interés total se presentaba en la psicología de la educación, particularmente en la de los niños con discapacidades de aprendizaje, que es de aquí de donde viene mi teoría y más tarde en el mismo año creé un laboratorio de psicología para la infancia normal que tiempo después se transformó en el Instituto de Detectología Experimental en la Comisaría del Pueblo para la Educación. Como acabas de ver, no tiene nada que ver con pan. Bueno. A mí me gustaría saber sobre su vocación como psicólogo. ¿Qué hizo de su vida psicológica? ¿Puede compartirnos? Pues claro que lo hubo. Yo podía clasificar como el problema o impedimento que fue alrededor del año 1930 a 1931. Si no me falla la memoria, mi teoría histórico-cultural fue muy criticada. ¿Y cómo enfrentó esto? Mi única y considero yo mejor respuesta fue iniciar una síntesis de mi obra, respondiendo objetivamente a todas estas críticas en contra mía. ¿Y esta síntesis tiene algún nombre? Pues termino de construirse en pensamiento y habla. Me parece muy interesante, pero me gustaría hablar de la teoría de los signos. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Honestamente, eso es uno de los logros de los que más estoy orgulloso. Esta teoría fue diseñada a partir del estudio de factores sociales y culturales en la creación de la conciencia humana. Lo que dice la teoría, lo sostiene, es que la inteligencia se desarrolló gracias a instrumentos o herramientas psicológicas que el niño encuentra en su entorno. Una de ellas es el lenguaje, es la herramienta fundamental. Tiempo después, me enteré que esta teoría y su relación en el desarrollo del habla influyó en psicólogos después de mis tiempos, tales como Jean Piaget.
Me parece de verdad impresionante la forma en que vivió su vida, en la que aprovechó y todo lo que logró. De antemano y por parte, quisiera darle las gracias porque gracias a usted y a muchos otros personajes de la psicología, nos dejaron a estas futuras generaciones. Hoy por hoy, muchos estudiamos psicología y todo lo que nos dejó. No tiene la menor idea de lo que nos ayuda. Gracias. Sí, claro, estoy totalmente de acuerdo con Brenda. Sin sus aportes y los muchos otros, la psicología no sería nada de hoy en día. Y antes de cerrar con esta magnífica entrevista, quisiera preguntarle sobre tu muerte. Espero no incomodarlo, solo quiero responder la pregunta. Si no la quiere hacer, de igual manera se la agradezco. ¿Por qué me incomodaría? Mi muerte fue a causa de tuberculosis. Fallecí el 11 de junio de 1934 en Moscú, Unión Soviética, siendo enterrado en el cementerio de Novodevichy de la ciudad. Fallecí a mis 37 años y fue un proceso duro, pero afortunadamente hice casi todo lo que quería hacer en vida. Por último, ¿tiene alguna frase célebre o famosa de su persona? ¿Puedo mencionar dos? Claro, adelante. No hay mejor aprendizaje que el de la propia experiencia. Y la otra es, ni la mente ni el aprendizaje pueden entenderse sin la cultura. Bueno amigos, el señor Vygotsky, muchas gracias por brindarnos de su sabiduría y de todo su interés en este importante proyecto para nosotras. Sí, de igual manera le agradecemos por todo el conocimiento que hoy y todo lo que nos dio como aprendizaje. No sé si tenga alguna palabra para decir, algo que quiera comentar. No, realmente solo me queda agradecerles por la invitación. Lo disfruté mucho. Y me gusta dejar lo que no pude hacer en vida. Muchas gracias. Amigos que nos ven desde su casa, desde su cuarto, desde el trabajo, desde donde sea, muchas gracias por vernos, por escucharnos y por quedarse. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotras y hayan aprendido algo que hoy en día fue un gusto trabajar con ustedes. Hasta luego. Hasta luego, amigos. Así es su trabajo. Sí, claro. Y luego dices que no yo. Mi interior sí está aguantando mucho la risa. Tu interior está intentando llegar a leer, güey. Como dice. ¿Y qué? ¿El pan y qué? ¡Ya! Por último, ¿tiene alguna frase célebre o famosa padre? Si tiene hermanos, hijos, ¿cómo fue su? A ver, espera. Señor Vygotsky, ¿tiene alguna frase? Si sus aportes los que a 1931, si no me falla la memoria, mi teoría histórico-cultural de filosofía e historia de la Universidad de Shanghái. Toma uno. A ver, toma una acción. ¿Qué digo? ¿Qué tal, amigos y amigas? Es lo que está aquí. Pones hijas cortos. Dice, ¿qué tal? Dice. A do ba do ba do 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 ba do, yeah.